Señor, te necesitamos a toda hora, Padre. Necesitamos más de ti. Tú eres nuestro defensor, tú eres nuestra confianza, tú eres nuestro poder, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra roca firme y fuerte, tú eres nuestra confianza, tú eres nuestro sacrificio, tú eres nuestra paz, tú eres nuestro camino, tú eres nuestra verdad, la verdad absoluta y la vida. Y en ti, Padre, confiamos y descansamos en estos tiempos turbulentos que estamos viviendo, porque solamente necesitamos, Señor, de tu protección. Necesitamos, Señor, de serte agradables, de estar bien contigo, de tener en nosotros la paz que proviene de ti. Padre, pedimos que tú, Señor, en esta hora, permitas que tu Espíritu nos hable, que tú prepares nuestros corazones para poder entender tu palabra, que nos des corazones humildes y quebrantados para recibirla con gozo y para que pueda producir en nosotros fruto abundante y que ese fruto permanezca. Y te lo pedimos en el nombre precioso, Señor, y glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Hoy vamos a hablar de cómo podemos estar preparados para las cosas que están pasando en el mundo y las cosas que han de venir. Muchas personas viven totalmente ajenas a las señales de los tiempos que estamos viviendo. La Biblia dice mucho sobre estas cosas. La Biblia nos da profecías, nos da un panorama, nos da señales, nos dice todas estas cosas que están pasando ya estaban escritas. Y este tiempo que estamos viviendo de guerras y rumores de guerra, no solamente guerras a nivel entre naciones, pero guerras entre hombres y mujeres, entre géneros, entre personas con filosofías de género, personas que están completamente entregadas a una forma de vivir, entregados al odio, el racismo. O sea, vemos conflicto en todas las áreas del mundo. Hoy mismo yo ayer estaba escribiendo parte de mi prédica y había escrito que ahora mismo en Estados Unidos hay 2 desastres ferroviarios enormes. Bueno, ya hoy tuve que cambiarlo, porque hay 3 desastres ferroviarios enormes y arriba de eso hay una planta enorme de 5 acres de químicos en la Florida, en Kissimmee, que también se ha prendido fuego. Y todas estas cosas no son casualidad. Todas estas cosas parecen estar orquestadas con un mismo propósito. Estamos viendo muchas señales, muchos acontecimientos desastrosos. 35.000 muertos en Turquía, 75.000 heridos, 2.000 edificios derrumbados. Estamos viviendo tiempos turbulentos y creemos y confiamos que la venida del Señor está cerca. Hay personas que tienen diferentes posiciones en cuanto a la venida del Señor. Algunos creen que el Señor va a venir al principio de lo que la Biblia llama la gran tribulación. Otros creen que va a venir en el medio, otros que va a venir al final. La verdad es que no importa cuándo Cristo venga, nuestra actitud debe de ser la misma. Estar preparados para su venida y estar preparados para el sufrimiento. Porque dice la palabra de Dios que a nosotros nos es concedido no solamente creer en Cristo, sino sufrir también por Él. Es un privilegio, dice la palabra, ser considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Y obviamente a ninguno de nosotros nos gusta la palabra sufrir. Es una palabra grande, es como esas pastillas que a veces uno se tiene que tragar y que uno no sabe cómo se la va a tragar. Pues la palabra sufrimiento es más gorda que la pastilla. Es un asunto que uno no sabe cómo le va a entrar. Sin embargo, yo estoy convencido que a la hora de que nos toque sufrir por causa de Cristo, Cristo nos va a dar una fuerza sobrenatural, como el apóstol Pablo en aquella prisión de Filipos, que cantaba alabanzas después de que fue azotado y puesto en el cepo, allá en el fondo de la prisión, adoraba y cantaba a Dios, y dice que los presos lo oían. Nosotros tenemos una fuerza sobrenatural si tenemos a Cristo. Si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. El mandamiento del Señor Jesucristo es velad, porque no sabéis el día ni la hora que el Señor ha de venir. Puede ser que el Señor venga al principio de la tribulación. Luis es un defensor de esa postura. A mí me encantaría que él tuviera razón. Sí, a mí también. También me encantaría, por supuesto. Pero yo lo veo como una posición escapista.
La palabra de Dios dice: ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Y entendemos por la palabra de Dios que la tribulación que viene a este mundo es la más grande cosecha que va a haber en toda la historia de la humanidad. Dice en el Antiguo Testamento que 1/3 de la población del mundo se va a volver a Dios, y la nación de Israel, toda ella, se va a convertir a su Mesías. Va a ser un tiempo de dolor, pero un tiempo glorioso, porque lamentablemente los seres humanos solo aprendemos cuando estamos en el dolor. El dolor es lo que nos despierta, porque casi siempre vivimos, como decíamos la semana pasada, permanentemente distraídos. Es interesante porque en estos días me llegó una estadística y me puso a pensar sobre lo que hablé la semana pasada. 11 jóvenes mueren en Estados Unidos solamente, todos los días, cada día mueren 11 jóvenes por estar distraídos mirando el celular en el carro. Alrededor de 4.000 jóvenes mueren al año por estar distraídos. ¿Y cuánta gente no morirá eternamente y para siempre por pasar por esta vida totalmente distraídos? Las cosas que están pasando, Dios las está usando para despertarnos. ¿Por qué? Porque muchas cosas están pasando que afectan nuestra tranquilidad, nuestros planes. La Biblia dice que el fin vendrá cuando los tiempos sean como los tiempos de Noé. Y dice la Biblia que en la época de Noé la gente estaba casándose y dándose en casamiento. La gente estaba distraída, que una fiesta, que una boda, que un plan, que un viaje, que un negocio. Todas esas cosas son parte de la vida, son importantes, pero muchas veces se convierten en el centro de nuestra vida, en las distracciones, y Dios nos está tocando a la puerta, pidiéndonos que nos despertemos y que estemos velando. Velando porque no sabemos el día ni la hora, pero sí estamos viendo las flores de la higuera y que el verano está cerca. Es importante decir que aunque hay varias posiciones en cuanto a la venida de Cristo, a mí hay personas que me han dicho que porque yo pienso que Cristo va a venir, no al principio, me han dicho que yo soy un hereje. Pero la realidad es que en ciertas cosas uno no puede ser dogmático. Donde la palabra de Dios no es clara, yo no puedo ser dogmático. Yo no puedo decir que Luis tiene una posición antibíblica. No, hay mucha evidencia que respalda su posición. Claro, yo pienso que hay más evidencia para mi posición, pero él piensa lo contrario. Pero como la Biblia no es categórica, yo tengo que respetar al hermano y dejarlo quieto y tranquilo, y puedo tener comunión con él. Hay ciertas áreas donde no podemos comprometernos. Por ejemplo, hay personas que creen que necesitan otro mediador aparte de Cristo. Bueno, eso es falsedad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero en cuanto a la venida del Señor, no sabemos el día ni la hora. Por lo tanto, cualquier posición es válida y tenemos que respetar a la persona. Hablando de preparación, hay dos aspectos que me gustaría tocar. Para estar preparados nos podemos preparar físicamente hasta cierto punto, porque obviamente, ¿quién se podía preparar para un terremoto como lo que pasó en Turquía? En cuanto a la preparación física, si tenemos el presupuesto para podernos comprar un terreno que estuviera en un lugar remoto, que tuviera una fuente de agua potable, eso sería algo inteligente. Sería inteligente también llenarlo con cultivos de plátano y cosas que se den fácilmente en este clima. Otra forma de prepararnos sería aprendiendo a conservar comida como lo hacían nuestros abuelos, que ellos cogían en la época cuando hay mucho huevo, pues ellos los ponían en vinagre, no sé si era, y tenían diferente manera de conservar la comida por mucho tiempo, porque en esa época pues no había el acceso a comida, no había la abundancia de refrigeración que tenemos, pero si perdemos todas esas cosas, lo que nos va a ayudar es poder volver a desempacar todas esas habilidades que tenían nuestros abuelos y que hoy en día no se practican. Entonces, comprarnos un terreno sería inteligente si tenemos el presupuesto. Llenarlo de matas de plátano, papas, yuca, gallina, chivo, puerco, unos animalitos, y poder tener eso ahí, no solamente sería inteligente, pero mientras tanto se puede hasta convertir en un negocio secundario. Aprender a conservar alimentos, y la tercera habilidad es aprender medicina natural.
porque llegará un momento que tal vez por las cosas que están pasando, ciertos medicamentos no los podamos conseguir. Y sin embargo hay un montón de sustancias como es el ajo, como es el dióxido de cloro, como son diferentes cosas naturales, aunque el dióxido de cloro no es que sea natural, pero el ajo, hay antibióticos naturales. Y en un caso de emergencia, que nosotros no tengamos acceso a antibióticos de la farmacia, pues tenemos que empezar a aplicar todas estas habilidades que antiguamente se usaban. Esta es la preparación física. Obviamente esto requiere enfocarse, requiere un presupuesto. Comprar un terrenito no es fácil. Yo conozco a algunas personas que lo han hecho, yo ahora mismo no lo puedo hacer, pero tal vez el Señor en un momento pues lo facilite. De todas maneras, cuando no podemos o no hemos hecho estas cosas, la preparación espiritual es aquella en la que me quiero concentrar porque es la más importante. Porque no importa lo que pase, Jehová no va a dejar de ser mi pastor, mi protector, mi guardador, y Él promete que nada me faltará. Sí, obviamente tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser precavidos, tenemos que ser previsores, y si podemos comprarnos una finquita y aprender a conservar comida y aprender medicina natural, todas esas cosas nunca están de más. Porque de hecho yo estoy aprendiendo, tratando de aprender medicina natural, porque a mi edad me doy cuenta que todos los medicamentos que tomo tienen efectos secundarios. Pero yo estoy tratando ahora de detoxificar mi cuerpo. Hay un doctor venezolano que habla de un 5x5, de tomar 5 vasos de 8 onzas de jugo de zanahoria, porque muchos de nuestras dolencias, dolores musculares, fibromialgia, habla de eso también. Dice que vienen de parásitos en los intestinos, y que muchos médicos no saben de esto porque la medicina actual está encargada en tratar síntomas y no las raíces de las enfermedades que tenemos. Entonces él habla de que la zanahoria es muy poderosa. Pero bueno, hay mucho que se puede decir en cuanto a medicina natural. Creo que todos tenemos la responsabilidad de como personas madurar en ese sentido y ser buenos mayordomos del cuerpo que Dios nos ha dado y cuidar de él. Tenemos una responsabilidad de hacer ejercicio, podemos caminar, aunque no vayamos a un gimnasio, podemos caminar todos los días, aunque sea media hora. Creo que es importante en cuanto a nuestra madurez y mayordomía poder vivir en una disciplina, si fuere posible. Tal vez usted no puede caminar, bueno, hable con Dios. Dios es un Dios de portentos y de maravillas. Dios es el que sana, dice la palabra de Dios, todas mis dolencias. Ahora bien, los milagros de Dios a veces no ocurren a pesar de que nosotros tenemos fe, porque a veces la dificultad, el problema físico, la enfermedad que usted tiene, Dios quiere que produzca en usted un quebrantamiento, una búsqueda de Él, una fortaleza en Él a pesar de la enfermedad, que si Dios le quita la enfermedad, usted se va a quedar permanentemente inmaduro. Y yo veo muchos hermanos a veces declarando, declaro sanidad, este va a ser un año de prosperidad. Y yo digo, ¿y dónde Dios dice eso? Tenemos que tener mucho cuidado de poner palabras en la boca de Dios, porque la Biblia dice que el que le añada a la palabra de Dios, diciendo que Dios lo ha dicho, hay una maldición sobre ellos. Hay una maldición para el que le añade a la palabra de Dios. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado y declarar lo que Dios ha declarado solamente. Por ejemplo, yo puedo declarar que Jehová va a ser mi pastor aún en la tribulación, porque la palabra de Dios lo dice. Y que nada me faltará. Tal vez no tenga abundancia para irme de vacaciones a España, pero no me va a faltar nada de lo necesario, porque Jehová es mi pastor. La preparación espiritual es importante, imprescindible y necesaria, porque no importa que venga un terremoto, Jehová va a estar con nosotros. No importa que venga un maremoto, que venga un tsunami, no importa lo que venga, a Dios nada lo pilla por sorpresa. Y si yo estoy firmemente fundado en aquellas cosas que Dios me dice que tengo que hacer para estar velando, porque no sé ni el día ni la hora que mi Señor ha de venir, yo voy a estar tranquilo y confiado, aún en medio de la destrucción. Las últimas palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos, cuando Él estuvo entre nosotros, fueron: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dijo estas palabras pensando en nosotros, los que estamos aquí en la última hora.
concéntrense y enfóquense en predicar mi evangelio y en hacer discípulos. Porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El terremoto de Turquía, con todo y que es una gran tragedia, es la oportunidad de aquellos creyentes que están allá de buscar a esas personas que han sobrevivido y hablarles del propósito de Dios, porque ellos no murieron en el terremoto, están vivos todavía. Y mientras hay vida, hay esperanza de buscar a Dios. La palabra de Dios nos manda a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La primera y más grande preparación es tener a Cristo. Si usted no tiene a Cristo, usted se puede comprar la finca en un monte, usted puede construir una fortaleza de la soledad como la de Superman, usted puede crear un búnker subterráneo, usted puede hacer lo que usted quiera, pero si usted no está preparado espiritualmente, usted puede venir, resulta que el terremoto en vez de pasar en Turquía pasa en la montaña donde usted tiene su búnker. No hay preparación física absoluta. De hecho, en estos días yo estaba viendo que esta gente de la élite, ellos tienen una mina donde están guardando furgones y furgones, cientos de furgones de alimentos congelados. Pero la Biblia me dice a mí, ¿dónde van a terminar todos ellos? La Biblia dice que los grandes, los fuertes, los ricos y los poderosos van a terminar pidiéndole a los montes y a las peñas que los escondan de la ira del que está sentado en el trono. Porque ninguna de sus preparaciones va a ser suficiente, porque no están preparados en lo que importa de verdad, que es el área espiritual. Si no estamos preparados espiritualmente, lo físico no tiene poder ni significado. Dios está en total y absoluto control. Y aún en una desgracia, y yo sé que puede sonar cruel y puede sonar indiferente, pero en Turquía no murió absolutamente nadie que no tenía que morir ese día. Fíjense que sacaron un niño que tenía 144 horas y lo sacaron vivo. ¿Usted cree que eso es casualidad? Pero Dios está en control total y absoluto. Y Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi confianza era el Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Le dije, yo te voy a decir una cosa. Yo me puedo ir a Santo Domingo, puede venir un tsunami, y no sé cómo Dios lo va a hacer. El tsunami va a arrebatarlo todo y yo me voy a quedar, que ni me voy a despeinar. Porque caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí, porque soy de Dios, porque confío en Dios, porque estoy caminando con Dios, no me llegará, no me tocará. Y en la Biblia vemos que la nación de Israel estaba en Egipto cuando vemos el gran paralelo con lo que viene al mundo. Las plagas de Egipto son el acontecimiento bíblico que nos puede hacer ver lo que va a pasar. Y dice la Biblia que las plagas cayeron sobre la nación de Egipto, pero en la tierra de Gosén, donde vivía la nación de Israel, no tocaron las plagas. ¿Por qué? Porque Dios protegió a su pueblo. La Biblia, cuando habla de los 144.000 judíos que se van a convertir en la tribulación y que van a empezar a predicar el evangelio por todos sitios, dice la palabra de Dios que ellos van a ser sellados con un sello en sus frentes para que nadie los pueda tocar. Dios va a estar con nosotros. Dios nos va a proteger. Dios nos va a preservar, y yo creo que lo que viene con todo lo que va a pasar es una oportunidad única para nosotros los cristianos, porque nosotros somos los portadores de la luz, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos los que tenemos el evangelio de salvación, nosotros somos los que tenemos al Salvador, nosotros vamos a tener una oportunidad porque tenemos acceso a la presencia de Dios, y Cristo nos dijo claramente que nosotros haríamos cosas más grandes que las que hizo Él, porque Él va al Padre y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Esta va a ser nuestra gran oportunidad y Dios se va a glorificar, pero tenemos que empezar a prepararnos espiritualmente, y la preparación espiritual requiere una serie de cosas, y no hay un versículo que creo que ilustre más la preparación que 2 de Crónicas 7:14. Este es un versículo muy conocido y es un versículo que se usa mucho cuando se están haciendo campañas de avivamiento, y anhelamos y deseamos avivamiento, deseamos ver a Dios moviéndose, y Dios se va a mover, pero no hay mayor avivamiento que cuando empiezan a pasar calamidades,
catástrofes, porque las personas se empiezan a desenfocar de todas aquellas distracciones y de pronto Dios se vuelve lo único y lo más importante. Y hemos dicho que esa es la manera correcta de vivir. Ese es el primer amor. El primer amor no es cuando tú estás casada, te gusta tu marido, lo quieres mucho, pero estás hablando con el vecino y luego tiene un muchacho en el trabajo que también te está dando muela y tú tienes 3 tigres que le estás dando tu oído. Tú no tienes ningún primer amor. Y nosotros le hacemos eso a Dios. Le damos a Dios, sí, vivimos en casa, le damos a Dios cierto grado de prioridad, pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones están invertidas en un montón de cosas secundarias que, aunque son importantes, deberían de estar en un plano totalmente diferente y no tener a Dios como si fuera lo que hacemos los domingos o lo que hacemos los jueves o lo que hacemos. Dios no es un aspecto de su vida, Dios es todo. Por eso hablamos la semana pasada del más grande mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, porque esa es la única manera de vivir correctamente. Y yo debo de buscar limpiar mi corazón y venir aquí a 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiese de sus malos caminos, de sus pecados ocultos, de sus distracciones, de sus idolatrías, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestra tierra está enferma de gravedad. Nuestra tierra está ahora mismo en cuidados intensivos. Esto está fuera de control. Hay unos anormales por ahí que son los que están causando todos estos desastres y catástrofes. Obviamente no voy a decir que lo de Turquía lo fueron ellos, porque no lo sé. Pero 3 trenes descarrilados en un periodo de 3 o 4 días llenos de químicos. Uno de ellos, el de Ohio, dice que esos químicos van a caer en el río Colorado y va a envenenar gente en varios estados. Cosas muy bien planificadas para matar a muchos. Y nosotros hemos oído hablar de la Agenda 2030. Crea usted o no en estas cosas, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viendo que hay gente, gobiernos, buscando hacer la vida cada vez más difícil. Llamamos a los supermercados y no se consigue todo lo que uno quiere. Productos extranjeros ya según se van acabando, ya no aparecen. Cuando yo estaba en Estados Unidos no había huevos. Pero nosotros tenemos una fuente inagotable de paz que se llama Cristo. Y no necesitamos estar en temor, porque Jehová es mi pastor. ¿Y cuánto me faltará? Nada, nada me faltará. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando habitamos al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra de Dios, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu mano derecha, mas a ti no llegará. El tiempo de creer esos versículos es ahora. En este versículo de 2 de Crónicas nos da los pasos que tenemos que tomar para estar preparados de manera que Dios mande sanidad a nuestra tierra. Es interesante porque dice, si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, está hablando del pueblo de Dios. La tierra está enferma y aunque el mundo está en su orgullo y el mundo está desenfocado de Dios porque el mundo no puede conocer a Dios, nosotros el pueblo de Dios somos los culpables de que el mundo esté enfermo. Porque nosotros somos los que tenemos acceso al poder y a la presencia de Dios. Y dice aquí que si se humillare mi pueblo, yo sanaré su tierra. Es porque nosotros, el pueblo de Dios, no estamos humillados, que esta tierra está cada vez más enferma. Porque estamos en nosotros, estamos en nuestro grupito, en nuestra iglesita, en nuestro estudio, en nuestra denominación. Estamos en todo, menos en estar humillados y quebrantados, amando a Jehová nuestro Dios, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos. Lo segundo que tenemos que hacer es orar. Si se humillare mi pueblo y orare. Hoy nos vamos a concentrar en la oración. En Santiago 4:9, cuando Dios le dice al pueblo de Dios, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amiguito del mundo
se convierte en un enemigo de Dios. Me gustaría saber, no lo necesito saber, Dios lo sabe, cuántos de nosotros o cuál es el porcentaje de los creyentes, de los verdaderos creyentes en Cristo, que se están constituyendo diariamente en enemigos de Dios porque están jugando a las cartas o al dominó con el mundo. Al final de ese versículo, de ese capítulo 4 de Santiago, el Señor le dice: afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque viene el quebrantamiento, viene la humillación, viene la dificultad y necesitamos humillarnos delante de Dios. Si se humillare mi pueblo, yo sanaré su tierra. Dice la palabra de Dios en Éxodo 2 que los hijos de Israel en Egipto estaban siendo afligidos grandemente por Faraón, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió el clamor a la presencia de Jehová. Un par de capítulos más tarde, el que estaba clamando y gimiendo con su hijo muerto en sus brazos era Faraón, porque Dios escuchó el clamor de su pueblo. Pero aún ahí se secó sus lágrimas y salió detrás de Israel para tratar de destruirlo, y terminó sin su ejército, ahogado en medio del océano. Dios oye el clamor de su pueblo. Es importante que como pueblo de Dios desarrollemos una vida de oración. Les voy a decir un secreto, por si no lo han experimentado todavía. Todo el ataque de Satanás y todas las distracciones del diablo buscan que usted no ore. Usted puede hacer de todo menos orar. Orar es donde todo el ataque del diablo, todas las distracciones, todo el mundo llama por teléfono o le mandan textos, o usted recibe problemas que hay que resolver justo a la hora de la oración. Una vida de oración es una vida de poder, porque la oración es dependencia, la oración es quebrantamiento, la oración es poder, porque yo no voy a poder obtener cosas que Dios no quiere para mí, pero el reino de Dios, la obra de Dios se hace de rodillas. Usted tiene en Cristo el poder de transformar la vida de todas las personas que usted conoce. Usted tiene la capacidad de meterse en la dimensión donde está Dios. Cuando usted cierra sus ojos y usted empieza a orar en el nombre de Cristo, usted está haciendo algo sobrenatural. Usted está limitando la actividad del ejército de las tinieblas. Usted se está metiendo en la casa de ese amigo que usted conoce por años y que está lejos de Dios y está perdido, y usted se está metiendo en su mente, usted se está metiendo en su corazón, usted está orando por su matrimonio, por sus relaciones, por su negocio, por su vida. Usted tiene poder. El problema está que no es café instantáneo. Nosotros creemos, tenemos un año orando por fulano y no ha pasado nada. Y es que no entendemos que las fortalezas satánicas que hay en esa persona, a lo mejor lo que necesitan son 15 años de oración, porque no es café instantáneo. Dios no creó una planta de café instantáneo. Dios creó una mata de café que hay que cuidar, que hay que ponerla en las temperaturas y en el clima correcto. Hay que echarle agua y hay que abonar la tierra. Y requiere paciencia. Usted tener un buen café requiere paciencia. El que labra y cultiva ese café lo tiene que hacer con paciencia, y luego lo ponen al sol para limpiarlo, y luego lo tienen que dejar fermentar, y pasa por una serie de procesos como el chocolate igual. Pero uno va al supermercado, lo compra y cree que la vida es así. Y la oración no es así. La oración es el arma más poderosa, porque la oración me abre a mí la puerta del cielo. Cuando yo oro y yo elevo una petición conforme a la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice que si pedimos conforme a su voluntad, tenemos la garantía de que recibiremos lo que pedimos. Si yo pido por sabiduría para usted, Dios le va a dar sabiduría. ¿Y qué poder tengo yo en mis manos de poder orar por ustedes para que Dios derrame sabiduría y que Dios lo haga? Pero Dios está obrando constantemente. Dios nunca está ocioso. Dios se está moviendo en este momento en cientos y miles de lugares. Su espíritu se está moviendo porque Él está buscando capturar el corazón de los hombres. Y yo tengo el poder y el privilegio y la responsabilidad de poder cooperar con Dios y abrirle la puerta al Espíritu. Porque aunque el Espíritu es todopoderoso, Dios
nos ha dado una libertad que Dios no viola, a menos que haya un derecho legal. Y mi oración es un derecho legal. Por eso dice la Biblia que Satanás está acusando a los cristianos día y noche. Pero la pregunta es, ¿de qué me puede acusar a mí Satanás? Si todos mis pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. ¿De qué me puede acusar a mí? No para condenación, pero por mi falta de oración. Si yo no estoy orando, todas esas personas que están en mi esfera, Satanás puede seguir construyendo y levantando murallas y castillos en sus mentes. La oración es poder. La oración es el arma de destrucción masiva de todas las obras de Satanás. Y es por eso que todo el ataque del diablo está en contra de la oración. La oración es la clave de todo. ¿Por qué no dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? En ese versículo que dice que si mi pueblo se humillase, pues muchas veces yo me he sentido muy poco inclinado a humillarme delante de Dios. A veces yo estoy cargado de indiferencia. Otras veces estoy pecando con actitudes que yo sé que están mal, pero no me siento nada arrepentido. Y entonces, ¿qué hago? Pedid y se os dará. Señor, dame arrepentimiento, dame un corazón contrito y humillado, dame convicción de mi pecado, que esa tierra dura que hay en mi corazón, esas áreas donde yo puedo pecar y puedo no orar, no leer la palabra, ir a la iglesia y ponerme mi mascarita de santo, Dios te bendiga, y allantar a todo el mundo, pero a Dios no lo allanto. ¿Por qué? Porque la tierra se está pudriendo, porque el pueblo de Dios estamos jugando a la iglesia y no estamos amando a Jehová nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser, con todas las fuerzas, y no estamos usando el privilegio, el velo roto que Cristo rompió por nosotros para que tuviéramos acceso al lugar santísimo. Mi fuente de poder es Cristo, y Él dijo que yo podría hacer cosas más grandes que las que Él, porque Él va al Padre y todo lo que pidiere al Padre en su nombre, Él lo hará. Claro, estoy limitado por la voluntad de Dios, porque yo le puedo pedir a Dios mañana un cohete colorado. ¿Dios me lo va a dar? No, porque me voy a matar, me voy a estrellar contra una montaña. No, pero si yo pido sabiduría para ustedes, si yo pido un corazón quebrantado y humilde, convicción de mi pecado, libertad de mis ataduras, santidad, todo eso es voluntad de Dios. Y Dios me lo va a dar, dice la Biblia, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque Dios es generoso. No dice la palabra que cuál de nosotros, siendo malos, si tu hijo te pide pan, ¿tú le vas a dar una serpiente? No, mucho más vuestro Padre que está en los cielos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es interesante porque este versículo habla de una progresión. Dice, pedid y se os dará. Todo lo que yo necesito lo tengo en la presencia de Dios. Yo no tengo fuerzas, Señor, dame nuevas fuerzas. ¿No dice la Biblia que los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pues yo se lo puedo pedir, porque yo confío en Jehová. Y Jehová me ha dado nuevas fuerzas. Y me va a seguir dando nuevas fuerzas. Y ahorita pronto ustedes me van a ver que me van a salir las alas del águila. Y que voy a correr y no me voy a cansar. Y que voy a hablar. Bueno, ya yo estoy hablando mucho. Y no me voy a cansar de hablar. Porque eso es lo que necesitamos, ser las manos, los pies y la voz de Dios para hablarle a las personas. Pero tenemos que preparar el camino en oración. Oramos para derribar esas fortalezas que cubren los pensamientos de las personas. Dice la Biblia que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza del enemigo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Todas esas personas que tienen toda su filosofía, no, yo soy ateo. Deja que le caiga una gangrena en un pie para que tú veas cómo se tira el agnosticismo, lo tira por la ventana. Deja que le den un diagnóstico de que le quedan 30 días de vida. Puede ser que no. Hay gente que se va a la eternidad en traje de baño y con crema bronceadora. Está bien, pero hay otros que son un poquito más sensibles y empiezan a decir, ¿y si hay una eternidad? ¿Y si hay un Dios? ¿Y si hay un infierno? Si no hay infierno no pasa nada, estamos aquí perdiendo el tiempo. Si no hay infierno, ¿de qué importa que yo esté aquí hablando de Cristo? Pero si hay infierno, y usted se va a la eternidad en tanga,
y con crema bronceadora y se despierta en la fila donde la crema bronceadora no lo va a ayudar? Pedid y se os dará. Llamad, ¿qué dice? Y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Hay una progresión. Para nosotros poder alcanzar cosas en Dios, tenemos que pedir, tenemos que llamar, tenemos que tocar. Es perseverancia. La palabra perseverancia se usa mucho en la palabra de Dios cuando se habla de la oración. Dice de los hermanos en el libro de los Hechos que perseveraban en la oración. Es interesante porque hay un pasaje, y voy a terminar con este pasaje, donde el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos en Lucas 18, del 1 al 8, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario, todos los días. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque soy un tiguerazo y no temo ni a Dios ni tengo respeto por ningún hombre, le voy a hacer justicia a esta loca vieja, porque es que viene de continuo, me va a sacar de quicio y me va a agotar la paciencia. Y dice el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios, que es bueno y que está prestando atención a nuestras oraciones, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cómo claman? Día y noche. ¿Y eso? ¿Ustedes creen que eso es de vez en cuando? Si no clamamos día y noche, si no pedimos, llamamos y tocamos, no vamos a lograr nada. Si usted ora por su marido que no cree, de vez en cuando, porque como no ve cambio, tú digas: no lo va a ver el cambio nunca. Usted tiene que meterse en la cabeza. Imagínese que usted tiene un cáncer y usted le dice: se tiene que tomar estas gotas de aceite de qué sé yo, de estos aceites medicinales. Usted se tiene que tomar 8 gotitas de esto todos los días. No te va a curar de una vez, te va a tomar fácilmente 2 años, pero tú te empiezas a tomar tu gotita y tú vas al mes y te dice: bueno, se ha reducido un poquitico, bueno, y vas a los 3 meses, bueno, se ha reducido un 10%, pero todavía está en el 90%, vas a los 6 meses, ya está en un 75%. Las cosas de Dios son así, porque lo que Dios quiere es dependencia. El poder está en la dependencia. Lucho no tiene poder. Esa mata de mango, si usted la desarraiga de la tierra, no le va a poder dar un mango jamás. Necesita de la tierra. Yo necesito de Cristo y yo necesito estar pidiendo, clamando y llamando. Yo necesito estar como la viuda. Hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario todos los días, clamando día y noche. Dice el Señor: nuestro Dios que es bueno. Este era un tigre, este era malo, este juez era injusto. Él mismo dice: aunque yo no respeto a Dios ni le tengo ningún tipo de temor a ningún hombre. Oiga él, el tipo era un perverso. Yo soy malo, a mí no me importa la viuda, pero porque sí me importa mi tranquilidad, pero Dios sí le importamos. Entonces dice: se tardará en responderle. ¿Usted cree que Dios se tarda porque quiere tardarse? Dios se tarda porque hay cosas que usted no está viendo. Usted no está viendo lo que está pasando dentro de esa persona. Usted no está viendo todo lo que el diablo ha edificado por años. Y usted empieza a orar. ¿Cuántas veces le tuvieron que dar la vuelta a la ciudad de Jericó, Josué con las trompetas? Varios días. Y después el último día tuvieron que darle 7 vueltas. Y yo me imagino toda esa gente en la muralla burlándose. Vienen a la guerra con una trompeta. Así son las cosas de Dios. Las cosas de Dios son increíbles. Usted en su cuarto de oración de rodillas es más poderoso que todos los billones de Bill Gates, porque usted tiene acceso al omnipotente y Dios no se tarda en responder. Nosotros tenemos la percepción de que Dios se tarda, pero Dios no se tarda. Entonces tenemos que clamar día y noche. Y dice: os digo que pronto les hará justicia, pero... y ahí viene el pero del Señor: cuando venga el Hijo del Hombre, en estos tiempos que estamos hablando ahora, ¿hallará fe en la tierra? Va a hallar muy poca fe,
Porque la razón por la cual el mundo está como está es porque el pueblo de Dios no se está humillando, no está orando, y dice ahí, y se apartaren de sus malos caminos. Estamos todos teniendo pecados escondidos. Porque es muy fácil yo venir aquí y, ay sí, Dios te bendiga hermana, Juan 3:16, qué lindo, y hablar y allantar. Pero a Dios no lo allanta nadie. Entonces vivimos mediocremente. Estamos dejando que los amantes nos estén calentando el oído y no le estamos dando a Jehová nuestro Dios todo nuestro ser. Y sabe, ya yo se lo he dicho varias veces, ¿a quién le está robando usted haciendo eso? No es a Dios. Dios no necesita ni sus oraciones, ni sus diezmos, ni su amor, ni sus alabanzas. Dios es glorioso. Dice la Biblia que el universo no lo puede contener. Soy yo que necesito pureza para que mi vida sea plena. Porque cuando yo estoy viviendo a medias, cuando yo a Dios le estoy dando las obras, yo estoy viviendo mediocremente. Yo estoy viviendo como una sabandija. ¿O usted cree que una mujer o un hombre que están pegando cuernos son felices? Imposible. En la pureza, en la rectitud, es que está la satisfacción. Y cuando Dios es mi todo, mi vida es plena. Y cuando Dios es mi todo, mis oraciones son contestadas más rápidamente. Porque es igual que usted tiene un hijo que siempre hace todo lo que usted le dice que no haga. Y cuando usted le dice que haga algo, no lo hace. Y lo hace cuando le da la gana. Pero luego usted tiene un hijo obediente, bueno, responsable, buen estudiante. Tiene un trabajito y viene y le trae a usted la mitad del sueldo. Si ese hijo pide algo, ¿a cuál de ustedes cree que usted le va a dar, le prestar atención? Quiere un carro. Al irresponsable este que anda, ¿qué carro te voy a comprar? ¿Para que te mate será? Pero el otro, usted hace un esfuerzo, usted se mete en un lío. ¿Por qué? Porque sabe que ese es responsable. Ese carro le va a dar buen uso. No va a ser para estar con los amigos a las 3 de la mañana dando vueltas por Boca Chica. No. Va a usar ese carro para conseguir otro trabajo y va a tener 2 trabajos y para ir a la universidad y para hacerse un hombre de bien. Entonces, ¿cómo usted cree que Dios le responde a estos que andan pidiendo? Santiago capítulo 4. Piden y no reciben porque piden mal. ¿Por qué? Porque están totalmente enfocados en sus planes egoístas. Pero al hijo obediente, al hijo que está amando a Jehová su Dios con todo su corazón, Dios se tardará en responderle. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta es retórica y la respuesta es no. Muy poca, porque estamos entretenidos, estamos distraídos y necesitamos estar velando y orando para que Dios pueda sanar nuestra tierra, para que Dios pueda sanar a nuestras familias, para que Dios pueda salvar a nuestros hijos, para que Dios pueda convertir a nuestros nietos y pueda salvar a las personas a nuestro alrededor. Y para eso necesitamos vivir velando, dedicados a la oración. La oración es lo más importante. En toda la Biblia solamente hay un versículo que dice que hay algo que tenemos que hacer sin cesar. En Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Debemos de diezmar constantemente? Sí. ¿Debemos congregarnos constantemente? Sí. ¿Debemos leer la Biblia constantemente? Sí. Pero la Biblia no dice que lo haga sin cesar. Lo único que la Biblia dice que tenemos que hacer sin cesar es orar, porque orar es el arma poderosa, es la fuente de poder. Es si yo desconecto las luces de la red eléctrica, podrán alumbrar. Si yo no oro sin cesar, mi vida no va a tener fruto. Es la oración constante, como la viuda, que va a hacer que la mano de Dios se mueva. Por eso tengo que pedir, llamar y tocar hasta que Dios responda. Porque Él es bueno y Él no se tarda. Oremos. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú, Señor, respondes nuestras oraciones, dice tu palabra, más abundantemente de lo que pedimos o aún entendemos. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Padre generoso. Ayúdanos, Señor, a tener corazones humillados. Ayúdanos, Señor, a estar quebrantados. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestras manos y a venir delante de ti llorando, humillados, buscando tu rostro. Padre, límpianos, lávanos, renuévanos, purifícanos. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo bien dispuesto
que tú viniste a salvar, Señor, para que podamos ser tus instrumentos, para que podamos tocar vidas, para que podamos ver tus oraciones moviendo el mundo y salvando y rompiendo y quebrando y construyendo y sustentando. Señor, queremos ver tu mano. Ayúdanos a tener ese corazón en el lugar correcto para que podamos verte a ti respondiendo rápidamente a nuestras oraciones, porque tú no te tardas. Ayúdanos a tener fe. Ayúdanos, Señor, a tener humildad. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de oración. Y te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso, hermoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén.